Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Historias del Elíseo. Así que quedaos, sentaos y sed bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias del Elíseo. Bueno, pues comencemos con la historia de Asclepio. La cosa es que en Tesalia, entre montes ásperos y ríos brillantes, gobernaba Flegias, que era el rey de los lapitas. Era un hombre orgulloso, de carácter violento, que desconfiaba de los dioses incluso cuando estos lo favorecían. Y en su casa creció una hija cuya belleza era tan serena que parecía nacida del amanecer. Su nombre era Coronis, y no era una ninfa y tampoco una diosa, era simplemente una humana. Y precisamente por eso llamó la atención del más luminoso de los dioses, el dios Apolo. Apolo, que todo lo ve desde el cielo, la contempló un día mientras paseaba cerca de un lago. Y no fue por un capricho momentáneo. Coronis no era una conquista más. Apolo la deseó con la intensidad con la que el sol desea tocar la tierra, ¿vale? La tomó por amante. Al principio intentó ligar con ella, intentar seducirla. Hola, soy Apolo, el dios de las artes, dios del sol actualmente, porque Helios la cagó con su hijo Faetón y ahora soy yo el dios del sol. Sí, bueno, con toda esa chulería, esa gran sonrisa que tiene y tal. Pero Coronis, bueno, se hacía la dura, bueno, no se hacía la dura, sinceramente pues tampoco se lo creía. Ya sabéis lo que pasó hace poco, que en otra de las historias, que fue con... Bueno, que ya sabéis que en otro capítulo anterior os he hablado en el que Zeus se transforma ahí en vaca y ¡pum! La dejó embarazada. Pero la cosa es que Apolo no era un dios que permaneciera largo tiempo en un solo lugar, ¿vale? Era música, era profecía, era viaje y... O sea, Apolo no era un dios que permanecía siempre en un mismo sitio, y más teniendo que sacar el sol todos los días. Todo el rato estaba en movimiento. Y claro, Coronis, mientras que ligaba con él, pues ella se quedaba en Tesalia. Lo único que le satisfacía en ese momento, en el momento en el que no estaba con Apolo, era ver el sol. Y claro, pues mientras él regresaba al Olimpo, a Delfos, y estaba con el carro del sol, pues claro, Coronis estaba falta de afecto y de cariño. Pero lo que pasó ahí fue que Apolo la dejó embarazada. Sí, parece ser que los dioses tenían una fertilidad increíble. Según se acostaban contigo te dejaban embarazada. Yo es que flipo. Pero lo que hizo Apolo es, para no separarse mucho de ella, pues enviaba un cuervo blanco para que la observase. Y así pues le pudiese decir qué tal estaba... Coronis, cómo le iba el día, qué es lo que hacía, si la trataban bien sus súbditos, la gente de allí y tal. Pero lo que pasó en uno de esos momentos es que Isquis pues se cruzó por el camino de Coronis. Isquis es otro mortal que simplemente pues era uno de los amigos de Coronis. Y claro, pasaban el tiempo juntos, hablaban y tal, y creo que Coronis le llegó a contar incluso lo que le pasó con Apolo. Pero ya sabéis cómo son las malas lenguas, cómo les gustan los chismes a toda esta gente de la época griega. Y claro, pues al verles tantas veces juntos, pues empezaron a confabular de que ellos se estaban enrollando y que estaban juntos. Claro, en uno de esos momentos en los cuales las malas lenguas hablaron, el cuervo blanco de Apolo pues estaba observando. ¿Y qué pasó? Que la única frase que escuchó fue que Coronis e Isquis estaban juntos. Claro, al fin y al cabo, pues ya sabéis, esto funciona como el teléfono escacharrado. Entonces, al fin y al cabo, pues él cogió esa pequeña información en vez de informarse del todo, y acabó subiendo al Olimpo e informando a Apolo de lo que sucedió. Y claro, como tengo aquí apuntado, ese cuervo blanco llegó a Apolo y fue testigo de aquel acto de supuesta traición. Aunque en otras historias se dice que sí que se acabó acostando con Isquis, pero yo
confío en que Coronis no era así, sinceramente. ¿Qué pasó? Que aquí tenemos dos versiones del mito. Una es que Apolo mandó una de sus flechas para acabar con la vida de Coronis, y otro es que mandó a su hermana Artemisa a que mandase una gran plaga. La que más me gusta a mí es la de Apolo. Vale, ahora lo vais a entender. Apolo, cuando su cuervo blanco llegó a contarle la noticia, se enfadó muchísimo. Pensó, me está poniendo los cuernos, se acaba de acostar con otro, encima está... Bueno, ahí en ese momento Apolo no sabía que Coronis estaba embarazada de él, ¿vale? Que quede claro. Entonces lo que hizo fue, con todo el cabreo y con toda esa fusividad y... O sea, con todo ese calentón que le entró, pues cogió su arco, cogió una de sus flechas y se la lanzó a Coronis en todo el pecho. Sí, sin ningún remordimiento. Dijo, pues la mato. A mí nadie me pone los cuernos y nadie me engaña ni se va con otra persona. Lo peor de todo es que ahí Coronis, al recibir el flechazo, se pensó que se lo merecía. Porque al fin y al cabo, como que ella se pensaba que dejó que la gente empezase a hablar de que ella estaba liándose con Isquis y que... pues como que no paró el rumor. Y al final pues llegó Apolo y ella se pensaba que se lo merecía. Y claro, Apolo cuando bajó habló con ella y ella le contó que todo eso era mentira, que ella pues le amaba, que quería estar con él, que le echaba mucho de menos, que no podía verle y que ojalá podía verle todos los días, y que Isquis básicamente pues fue un amigo que hizo con el que todos los días se desahogaba para poder hablar de Apolo. Y encima, pues en ese momento le dijo que esperaba que sobreviviese el hijo que iba a tener con él. Claro, ahí Apolo se quedó como, ¿perdón? ¿Que tienes un hijo conmigo? ¿Que estás embarazada? Y ahí Coronis cerró los ojos y murió. ¿Qué pasó en ese momento? Que Apolo se echó a llorar. Apolo se cabreó muchísimo, se echó a llorar de la rabia, no sabía qué hacer. Y lo primero que hizo fue sacar a ese bebé del vientre de Coronis, y por consecuencia, aquí es donde viene el por qué los cuervos son negros. En su día los cuervos eran blancos, como este, pero al llevar esta noticia errónea a Apolo, al haberse equivocado y al no haber contado la historia completa, Apolo lo maldijo convirtiéndolo en negro. Sí, lo acabó convirtiendo en negro. Entonces las plumas del cuervo se acabaron convirtiendo en un color negro oscuro, y ya sabéis que tanto todos los cuervos, urracas y cornejas han sido desde entonces de este color. Y por eso los cuervos... Bueno, ahora ha habido un corte por el hecho de que he tenido que indicar a algunas almas del inframundo dónde podían ver los pavos reales, porque aquí también hay pavos reales, los animales de la diosa Hera. Así que los he tenido que ir indicando hacia qué zona tenían que estar. Y por eso los cuervos, siempre se dice que cuando ves a un cuervo, pues trae malas noticias, es un pájaro de mal agüero. Por lo que el niño, ahí Apolo lo que hizo fue, pues elevó a Coronis a las estrellas como la constelación Corvus, el cuervo, ¿vale? Porque aquí tengo apuntado que Coronis es el término que en griego designa al cuervo y su sentido original es curvado. Así que no sabría deciros si es referencia a las curvas de la princesa o al pico del ave. Aunque yo creo que es al pico del ave. Pero bueno, el niño fue rescatado, al que Apolo llamó Asclepio. Quedó al cuidado del centauro Quirón. Otro, ¿vale? Al cuidado del centauro Quirón. Quizás por haber sido dado a luz por medio de una intervención quirúrgica, si bien bastante violenta, quizás porque al estar en el vientre de la madre la infección lo había enardecido, quizás por su padre Apolo, dios de la medicina y de las matemáticas, tal vez por todas esas razones, Asclepio demostró muy pronto ciertos talentos más que destacables en el campo de la medicina. Conforme el chico crecía, fue quedando claro a Quirón que aunaba una mente incisiva, lógica y curiosa con un don natural para la curación. Quirón, naturalista, herbolario y razonador, nada despreciable, disfrutó muchísimo instruyendo al muchacho en las artes médicas.
Además de darle unos fundamentos concienzudos sobre anatomía animal y humana, le enseñó que el conocimiento se obtiene más a partir de la observación y del cuidadoso registro que de darles vueltas a teorías. Calentarlas y transformarlas en polvos, en teorías. Le enseñó a recoger plantas medicinales, molerlas, mezclarlas, calentarlas y transformarlas en polvos, pociones y preparaciones que podían comerse. Os voy a contar un secreto. ¿Os acordáis de Sísifo, que tenía que empujar una roca en el inframundo una y otra vez hasta su cima y volvería a caer y volvería a bajar? Pues aquí tenéis otra de las almas del inframundo que está recibiendo su castigo. Siempre anda en bucle por el mismo sitio. Y no se puede desviar. Y así durante toda la eternidad. Algún día os hablaré de él. Me cae bien, pero es un hombre de pocas palabras. La cosa es que Asclepio empezó a aprender absolutamente todo lo que Quirón quisiera enseñarle. Absorbió todo como una esponja. Y entonces le enseñó a detener una hemorragia, cataplasmas de aplicación local, curar heridas y corregir huesos fracturados. Y para cuando cumplió los 14 años ya había salvado a un soldado de que le amputasen una pierna. Había sacado a una chica de una fiebre que estaba a punto de llevársela al otro barrio, había rescatado a un oso de una trampa, había salvado de una disentería a toda una aldea y había aliviado el sufrimiento de una serpiente herida aplicándole un ungüento de invención propia. Este último resultó de ser incalculable valor, puesto que la agradecida serpiente lamió a Asclepio una oreja y le susurró muchísimos secretos que las artes de la curación que le estaban vedados incluso a Quirón. O sea que le dijo unos cuantos secretos pues como dirían en Harry Potter, ¿no? En lengua parcel. Así que Atenea, para quien las serpientes eran sagradas, le dio las gracias también. ¿Y qué le entregó? Una ánfora de sangre de Gorgona. Y pensaréis que menuda birria de regalo, ¿no? Nada más lejos de la realidad. A veces las leyes de los opuestos cobran sentido. Y una sola gota de licor, no del licor, del icor, entre plateado y dorado que mantiene a los dioses inmortales, es fatal para los humanos. La sangre de una criatura tan letal y peligrosa como una gorgona con serpientes por cabellera tiene el poder de devolver la vida a los muertos. Así que ya sabéis que para poderte hacer inmune a ciertos venenos tienes que darte una dosis de ese veneno en pequeñas cantidades, ¿no? Y así poco a poco te vas haciendo inmune. O sea, así es como se desarrollan las medicinas. Las medicinas están hechas básicamente del mismo virus del cual te has infectado, pero en pequeñas dosis para que al fin y al cabo te puedas ir haciendo inmune, ¿no? Por lo tanto, para cuando Asclepio cumplió los 20, dominaba ya todas las artes de la cirugía y de la medicina. Abrazó a su maestro Quirón en cariñosa despedida y se marchó para instalarse por su cuenta como el primer especialista apotecario y sanador. Le dio las gracias, gracias Quirón por haberme enseñado todo esto, y claro, se fue con su botecito con su ánfora de sangre de Gorgona. Pero esto no le va a venir muy bien, sobre todo por un dios, a Hades. Su fama se extendió por todo el Mediterráneo a toda velocidad. Los enfermos, débiles e infelices salieron en tromba hacia su consulta, en la entrada de la cual había colgado un cartel, una vara de madera con una serpiente roscada alrededor, que hoy todavía se ve en muchas ambulancias, clínicas y en webs médicas. Como ya os comenté, algunos usan la vara de Asclepio, la vara hipocrática, un palo recio de madera con una serpiente enroscada, y otros usan el caduceo de Hermes, una vara más fina y elegante con dos serpientes enroscadas cuyas cabezas se tocan en el extremo superior y aparecen coronadas por un par de alas. No parece que esto responda a un significado concreto profesional o clínico, y se trata de una cuestión de puro gusto de que Hermes le encanta vacilar a su hermano Apolo, y esto es una de las maneras en las que lo hace. Confundir a los humanos confundir a los humanos con su símbolo y con el de Asclepio. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? Él era un gran médico, el primer médico de Grecia, bueno, no, el primer médico de Grecia no, el primer médico famoso de Grecia, el mejor de todos, ¿no? Y se casó con Epione, cuyo nombre significa calma o alivio del dolor.
cómo le gusta a los griegos jugar con el significado de los nombres, ¿eh? Juntos tuvieron 3 hijos y 4 hijas. Asclepio enseñó a las chicas con tanto rigor como Quirón le había enseñado a él. A la mayor, Higia, que esta también tendrá bastante importancia, le enseñó las prácticas de la limpieza, la dieta y el ejercicio físico que hoy llamamos higiene por ella. Higia tiene otro símbolo y es una copa con una serpiente. Si queréis saber su historia, la podéis ver en mi cuenta de Instagram o de TikTok, que ahí os cuento la historia de Higia. A Panacea le reveló las artes de la salud universal, de las preparaciones medicinales y de la producción de remedios y tratamientos que podían curarlo todo, que es lo que significa su nombre, cura de todo. A Aceso le enseñó el proceso de sanación mismo, que incluye lo que hoy llamamos inmunología. Y la más pequeña, Yaso, se especializó en la recuperación y el restablecimiento. En 5 segundos aparecerá otra vez este hombre caminando, por su maldición, como ya os he contado antes. Los chicos mayores, Macaón y Podalario, se convirtieron en prototipos del médico militar. Su última actuación en la guerra de Troya ha quedado registrada por Homero, si lo habéis leído, en la Ilíada. O sea, además que Macaón tuvo una gran importancia en la guerra de Troya, porque salvó a muchos griegos. Pero bueno, ya os contaré eso cuando llegue yo a la guerra de Troya. Luego tenemos al Benjamín Telesforo, que suele aparecer representado con capucha y de estatura extremadamente baja. Su campo de estudio fue la rehabilitación y la convalecencia, la recuperación total de la salud por parte del paciente. Todo podría haber ido bien si Asclepio hubiese mantenido bien cerrada la ánfora que Atenea le había regalado. Bien cerrada si fue por el prestigio de ser celebrado como una especie de santo y salvador, o por un deseo genuino de derrotar a la muerte por medio de sus artes. Pero eso no los vamos a saber. Pero Asclepio usó la sangre de la gorgona una vez para resucitar el cadáver de una paciente, luego una segunda vez, y pronto se vio usándola tan pródiga y regularmente como el aceite de ricino. ¿Qué pasó? Que aquí Hades empezó a refunfuñar e irritarse. Incapaz de soportarlo por más tiempo, llegó a salir del inframundo y plantarse malhumorado ante el trono de su hermano Zeus. Este hombre me está negando mis almas. Se las arrebata Tánatos justo cuando están listas para cruzar hasta nosotros. Hay que hacer algo. Estoy de acuerdo, dijo Hera. Asclepio está subvirtiendo el orden adecuado de las cosas. Si una persona ha sido tocada de muerte, es más que inaceptable que un mortal interfiera. Tu hija hizo una estupidez al darle sangre de gorgona. Y claro, ahí Zeus pues frunció el ceño, miró a Atenea como diciendo: ya me has metido en otro lío. Pero claro, como es su hija predilecta, no la regañó, solamente frunció el ceño. Y no se podía negar que aquello era verdad. Estaba decepcionado un poco con Atenea y no la había traicionado de una manera tan flagrante e imperdonable como Prometeo, pero había puntos de semejanza que le inquietaban. Los mortales eran mortales y punto. Permitirles el acceso a pociones que les conferían poder sobre la muerte estaba bastante mal. Por lo que el rayo que alcanzó a Asclepio fue totalmente inesperado, como suelen ser los rayos del firmamento, que del firmamento vienen, y lo mató en el acto. Zeus cogió un rayo y dijo: muerto el perro, se acabó la rabia. Y le lanzó un rayo, sin pensárselo, y vosotros pensaréis: ¿y qué pensó Apolo? Porque era hijo de Apolo. Y aquí entró... Madre mía la que se lió aquí en el Olimpo. O sea, la cosa es que lo mató en el acto, y toda Grecia lamentó la pérdida de su amado y valioso médico y sanador, pero Apolo hizo más que llorar el fallecimiento de su hijo, y se enfureció. Y en cuanto oyó las noticias, se fue al taller de Festo y con 3 rápidos flechazos mató a Abrontes, Estéropes y Arges, los cíclopes cuya eterna tarea y placer consistía en manufacturar los rayos del Padre del Cielo. O sea, se fue a matar a los 3 cíclopes que se encargaron de hacer las 3 armas de Hades, Poseidón y Zeus, y de proporcionarle más rayos a Zeus, pues se los cargó de una. Así, sin pensarlo, dijo: adiós. ¿Qué pasó? Que tan asombrosa rebeldía no iba a ser tolerada, obviamente, y Zeus no admitía ninguna clase de amenaza a su autoridad y siempre actuaba con rapidez para atajar la más mínima señal de insurrección. Y Apolo fue expulsado del Olimpo y enviado a servir al rey Tesalio, Admeto, en una posición de subalterno durante 1 año
y un día. ¿Por qué un día? Pues porque sí. Admetos había ganado la aprobación de Zeus gracias a su excepcionalmente cordial hospitalidad y amabilidad con los desconocidos. Una vía directa al corazón de Zeus siempre. Apolo había sido castigado de joven, como recordaréis, por matar a la serpiente Pitón. Y su belleza, esplendor y dorado encanto ocultaban una voluntad terca y un temperamento explosivo. No tanto como el de Ares, pero parecido. Se sometió a aquel castigo sin rechistar. No obstante, era imposible que no te cayese bien Admeto, así que al servirle como pastor se aseguró de que sus vacas diesen a luz gemelos. Asclepio, mientras tanto, fue elevado al firmamento como la constelación de Ofiuco, el portador de la serpiente. Posteriores tradiciones afirmaron que Zeus le devolvió la vida a Asclepio y lo convirtió en un dios. Ya os digo que sí, os lo confirmo. Después de haberse equivocado, de haberse escarmentado y tal, y después de toda la que lió Apolo, pues dijo, vale, te voy a devolver a la vida y te voy a transformar en un dios. Y por eso se acabó convirtiendo en el dios de la medicina. Si aquí hay algún médico, farmacéutico o cualquier persona que le guste mucho la medicina, pues que me escriba en los comentarios si conocía la historia del dios de la medicina, de Asclepio. Es cierto que por todo el mundo mediterráneo, él y su esposa y sus hijas fueron adorados como divinidades. Surgieron por todas partes templos conocidos como Asclepia, que guardaban muchas similitudes con los modernos balnearios y centros de salud. Sus sacerdotes oficiantes vestían de blanco y bañaban, masajeaban y mimaban previo pago a los suplicantes con disparatados aceites, cremas y mixturas obvias. Igual que hoy, básicamente. Se animaba a las serpientes siempre sagradas para Asclepio, las no venenosas, a rectar por las salas de tratamiento y las clínicas, una visión quizás un poco menos común en nuestros contemporáneos templos de salud. O sea que tú ibas a los templos de salud antiguamente y podías ver serpientes por ahí, pero no eran venenosas. El espíritu y la mente se cuidaban tanto entonces como en nuestros días. Holístoco es, después de todo, una palabra derivada del griego. A los sacerdotes se les contaba los sueños a la mañana siguiente de una estancia nocturna, conocida como incubación. Y Asclepio en persona se manifestaba a veces ante los pacientes, sobre todo, estoy convencido, aquellos que pagaban más. Sobre todo, estoy convencido que se les presentaba a aquellos que pagaban más. El Asclepión de Piaduro fue una atracción tan grande como lo es hoy el celebrado Teatro del Pueblo. Quienes lo visitan pueden ver todavía registros de enfermedades, tratamientos, dietas y curas de los pacientes que se congregaban allí. Ya habéis terminado un nuevo capítulo y en el siguiente capítulo voy a pensarme realmente de lo que os voy a hablar. ¿De el hombre más bello del mundo o del hombre que estaba enamorado de su belleza? No lo sé, quedaos para un siguiente capítulo, así que nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Historias del Elíseo. Hasta pronto.